Hola, bienvenidos a una experiencia escalofriante en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este viaje a lo desconocido. Hoy les contaré la historia de Iván, un taxista que se aventuró en el misterio. Pero antes, los invito a suscribirse al canal, dar like al video y compartirlo para que más valientes se unan a nuestra comunidad. Ahora, sumérjanse en la oscuridad con Iván, mientras descubre secretos en una casa abandonada y se enfrenta a susurros de otro mundo. Prepárense para el escalofrío. Comenzamos. Iván, un taxista de la ciudad, tenía la costumbre de pasar todas las noches por el Panteón. No le temía al lugar, aunque muchos evitaban transitar por allí a esas horas. Una noche, una mujer silenciosa, vestida de negro, hizo señas para que se detuviera frente al cementerio. «Necesito que me lleves a una dirección», dijo ella con una voz apenas audible. Iván, acostumbrado a no hacer preguntas, asintió y arrancó el taxi. La mujer se sentó en silencio en el asiento trasero, sin pronunciar una palabra más. La dirección que le dio llevó a Iván a una casa abandonada con ventanas rotas, un lugar conocido en la ciudad por rumores de rituales oscuros. Al llegar, la mujer pagó la tarifa y se alejó hacia la entrada de la casa sin mirar atrás. Iván la observó desaparecer en la oscuridad antes de alejarse rápidamente del lugar. Intrigado, pero sintiendo una extraña incomodidad, decidió investigar. Al entrar en la casa, sintió un escalofrío. El interior estaba lleno de lamentos, susurros de almas atormentadas. Caminó por las habitaciones, iluminando con su linterna los rincones oscuros. Las paredes parecían resonar con los lamentos de aquellos que alguna vez sufrieron allí. A medida que avanzaba, los lamentos se intensificaban. No sabía si eran reales o si su mente le jugaba una mala pasada. De repente, se encontró frente a una puerta entreabierta. Al empujarla, descubrió una habitación oculta, llena de fotografías desgastadas y objetos antiguos. Cada objeto parecía contar una historia de sufrimiento. La linterna iluminó una foto de la misteriosa mujer junto a otras personas, todas con rostros llenos de tristeza. Se dio cuenta de que ella era una de las almas atormentadas que buscaban venganza. Al darse vuelta para salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en el silencio oscuro de la casa abandonada. Iván, con la respiración agitada, intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Los lamentos aumentaron, envolviéndolo como una pesada manta de melancolía. Aterrado, buscó una salida, pero la casa parecía tener una voluntad propia. Los lamentos, ahora más fuertes que nunca, resonaron en su mente mientras enfrentaba la realidad de lo que había desatado al llevar a la mujer a su destino. Iván, sintiéndose atrapado en la oscuridad de la casa, se esforzaba por abrir la puerta que se cerró de golpe detrás de él. Solo contaba con la linterna en mano para iluminar su camino en la penumbra. Los lamentos resonaban en sus oídos mientras avanzaba por los pasillos polvorientos. De repente, en una esquina oscura, la tenue luz de la linterna reveló la figura de la mujer vestida de negro. Su mirada era intensa y parecía atravesar la oscuridad con una malevolencia demoníaca. Iván se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los muebles polvorientos en la casa comenzaron a moverse solos, como si fueran testigos silentes de los horrores que habían ocurrido allí. Sillas que se balanceaban y puertas que crujían crearon una sinfonía de lamentos que envolvía a Iván. La atmósfera pesada y opresiva lo hacía dudar de su propia cordura. Decidió enfrentar su miedo y avanzó hacia la salida. Cada paso parecía llevar una eternidad en la oscuridad. La mujer de negro continuaba observándolo con ojos que destilaban malevolencia. La linterna temblaba en su mano mientras la intensidad de los lamentos crecía. Finalmente, Iván logró abrir la puerta. Un respiro de alivio escapó de sus labios cuando salió a la noche oscura. La casa abandonada parecía haber sido despojada de su aura ominosa. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio que la mujer de negro permanecía en la sombra de la entrada, su mirada aún fija en él. A paso apresurado, Iván se alejó de la casa, sintiendo como si algo oscuro lo persiguiera. La puerta se cerró con un estruendo detrás de él, pero esta vez no intentó abrirla de nuevo. Los lamentos seguían resonando en su mente mientras caminaba hacia la seguridad de la luz de la luna. A medida que se alejaba, los muebles en la casa volvieron a la quietud, como si el evento nunca hubiera ocurrido. Iván, con la respiración entrecortada, se quedó preguntándose qué secretos yacían en esa casa abandonada, y si la mujer de negro era la única entidad que vigilaba desde las sombras. Pensando que lo peor había quedado atrás, Iván regresó a su vida cotidiana, pero pronto se dio cuenta de que las sombras de aquella casa abandonada lo seguían. En su hogar, comenzó a notar sutilmente sombras moviéndose en la oscuridad, manifestaciones que desafiaban la explicación lógica.
Por las noches, evitaba pasar por el panteón en su taxi, recordando las inquietantes experiencias que vivió. Temía que algo lo esperara en la oscuridad de la noche. Las sombras, antes confinadas a la casa abandonada, ahora parecían haberse aferrado a su vida cotidiana. En su hogar, incluso con las luces encendidas, Iván percibía sombras que se deslizaban en las esquinas de su visión periférica. Un susurro constante de lamentos parecía seguirlo a donde fuera. No importaba cuánto intentara ignorarlos, los signos de lo paranormal persistían. La ansiedad se apoderó de su día a día. No era solo el panteón lo que temía, sino las sombras que se manifestaban en su propia casa. Cada noche, antes de dormir, se preguntaba si las sombras lo observaban mientras intentaba conciliar el sueño. Iván, antes escéptico, comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Eran reales las sombras o simplemente fruto de su mente atormentada por lo que había experimentado en la casa abandonada? La línea entre la realidad y la paranoia se desdibujaba lentamente. El taxista, temiendo enfrentarse a lo desconocido, buscó explicaciones lógicas para las sombras y los lamentos. Consultó a expertos, visitó médicos, pero ninguna respuesta satisfactoria se presentó. La inquietud se volvió su compañera constante, acompañándolo incluso en sus momentos más cotidianos. Aunque intentó ignorar las manifestaciones, las sombras continuaron deslizándose en las periferias de su visión, y los lamentos resonaban en su mente. La casa abandonada se había convertido en una presencia constante, tanto en su vida como en su mente, marcando un cambio irreversible en la percepción de Iván sobre la realidad. Aquella noche, Iván se encontró trabajando en su taxi cuando ocurrió un accidente cerca del panteón. Las calles fueron cerradas, y él se vio obligado a pasar por el lugar que tanto temía. Con precaución, avanzó lentamente por el panteón, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a la entrada del cementerio, vio algo que heló su sangre. La mujer de negro estaba allí, como si hubiera estado esperándolo. Sus ojos, iluminados por una maligna luz, se fijaron en el taxi mientras una risa demoníaca escapaba de sus labios. Iván, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se esforzó por mantener la calma. Aquella figura siniestra se quedó mirando el taxi con una malévola satisfacción, como si supiera que era él quien estaba al volante. La risa resonaba en la quietud de la noche, creando una atmósfera cargada de terror. Con cuidado, Iván continuó avanzando, evitando cruzar la mirada con la mujer de negro. A pesar de sus intentos de ignorarla, la presencia de esa figura oscura parecía haberse vuelto más tangible, más cercana. La risa persistía en su mente, reverberando como un eco macabro. El panteón, en medio de la oscuridad y el silencio, se convirtió en un escenario donde el miedo y lo inexplicable se entrelazaban. Las calles cerradas le obligaron a enfrentar nuevamente el lugar de las sombras y los lamentos, con la mujer de negro como una presencia inquietante. Iván, tratando de dejar atrás ese momento aterrador, continuó su viaje por las calles cerradas. Sin embargo, la risa demoníaca de la mujer de negro resonaba en su memoria, dejándole una sensación de inquietud que lo acompañaría mucho más allá de esa oscura noche. Al pasar por el panteón y encontrarse con la mujer de negro, las manifestaciones que atormentaban a Iván parecieron intensificarse. Al llegar a su casa, las sombras de esa figura siniestra se materializaron en su vida cotidiana. Los pasillos se volvieron testigos de su presencia, como si la oscura figura lo siguiera, esperándolo en cada rincón. En las noches, Iván comenzó a ver a la mujer de negro deslizándose por los pasillos de su casa. Su presencia era inconfundible, y a medida que avanzaba, se escuchaban lamentos, como si cadenas fueran arrastradas. Los ruidos resonaban en la quietud de la noche, creando una sensación de terror que se instalaba en lo más profundo de su ser. Cada vez que los lamentos y los ruidos se intensificaban, Iván descendía de su habitación, temeroso de lo que podía encontrar. Sin embargo, al llegar a los lugares de origen de los sonidos, todo estaba en orden. No había muebles movidos, no había rastros de la presencia de la mujer de negro. Solo la sensación persistente de que algo, o alguien, lo acechaba en las sombras. Iván, sintiéndose atrapado entre la realidad y la pesadilla, buscó explicaciones lógicas. Atribuyó los sonidos a la casa, la edad de los muebles, quizás su propia ansiedad. Pero las sombras persistían y la mujer de negro continuaba apareciendo en sus momentos más vulnerables. Cada noche se volvía una batalla para conciliar el sueño, sabiendo que la mujer de negro podría aparecer en cualquier momento. Los lamentos resonaban en su mente, un recordatorio constante de lo que desencadenó aquella noche en el panteón. La vida de Iván, una vez normal, se había convertido en una sucesión de encuentros inquietantes con lo inexplicable. Ante el aumento de las manifestaciones, Iván, desesperado, decidió buscar ayuda con un experto en lo paranormal.
Encontró a un hombre de 60 años llamado Ismael Aranda, conocido en la comunidad por lidiar con casos misteriosos. Lo contactó y acordaron encontrarse en la casa de Iván. Ismael, con una mirada experimentada, escuchó detenidamente la historia de Iván desde el principio. Mientras el taxista compartía sus experiencias, los lamentos y las sombras que lo perseguían, Ismael asentía con comprensión. Al finalizar, el experto en lo paranormal le aseguró a Iván que le ayudaría a resolver el misterio que lo acosaba. Con una linterna en mano, Ismael exploró cada rincón de la casa de Iván, examinando detenidamente cada habitación. Preguntó sobre detalles específicos, buscando patrones o explicaciones lógicas. La atmósfera de la casa se volvía más densa a medida que avanzaba. Finalmente, Ismael se detuvo en la habitación de Iván, donde las manifestaciones parecían más frecuentes. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintonizando algo invisible. Luego, con una expresión seria, le dijo a Iván que debían realizar una investigación más profunda. Armados con grabadoras y cámaras, Ismael y Iván pasaron varias noches documentando cada rincón de la casa. Durante ese tiempo, las manifestaciones continuaron, y los lamentos se volvieron más audibles en las grabaciones. Ismael, sin embargo, mantenía una actitud serena, convencido de que encontraría una explicación. En una de las grabaciones, captaron un susurro inconfundible de la mujer de negro. Ismael, al escuchar atentamente, identificó palabras que parecían formar una especie de mensaje. A medida que profundizaban en el análisis, descubrieron conexiones entre la historia de la mujer de negro y los antecedentes del panteón. Ismael, convencido de que estaban cerca de entender el origen de las manifestaciones, prometió seguir investigando. La conexión con el panteón y la historia de la mujer de negro se volvían cada vez más claras, pero la solución aún escapaba de sus manos. Con la necesidad de obtener respuestas concretas, Ismael, el experto en lo paranormal, decidió visitar el panteón. Habló con los veladores, quienes eran testigos nocturnos de los sucesos en ese lugar. Les preguntó si habían notado algo extraño relacionado con una mujer vestida de negro que solía estar en la entrada del cementerio. Fue entonces que uno de los veladores se acercó y compartió una historia escalofriante. Hacía unos años, encontró el cuerpo de una mujer vestida de negro en una tumba donde se habían realizado rituales oscuros. El cuerpo estaba colocado en un altar macabro, rodeado de símbolos perturbadores y cruces invertidas marcadas en la piel. El velador describió la escena como un evento horrendo, mencionando que el lugar donde halló el cuerpo estaba vinculado a prácticas rituales y a una presencia maligna. La mujer de negro, según su relato, parecía ser la misma que Iván había encontrado en la entrada del panteón. Ismael, con esta nueva información, comprendió que la mujer de negro estaba ligada a eventos oscuros ocurridos en el panteón. Las conexiones entre el cuerpo encontrado, los rituales y las manifestaciones en la casa de Iván empezaban a dibujar un cuadro más claro, pero aún quedaban muchos cabos sueltos. Decidió intensificar la investigación, buscando antecedentes más detallados sobre el incidente y cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la identidad y el propósito de la mujer de negro. A medida que profundizaba en la historia del panteón, Ismael se enfrentaba a una trama más compleja de lo que inicialmente parecía. La búsqueda de respuestas llevaba a nuevos misterios que solo complicaban la situación, pero Ismael estaba decidido a llegar al fondo de todo lo que rodeaba a la mujer de negro y las manifestaciones que atormentaban a Iván. Ismael compartió con Iván lo que había descubierto del velador sobre la mujer de negro y la conexión con la casa donde comenzaron los tormentos. Considerando las circunstancias, Ismael propuso algo arriesgado: regresar a la casa donde Iván dejó a la mujer de negro aquella noche. Aunque conscientes del peligro que implicaba, decidieron enfrentar la fuente de los problemas directamente. Acordaron reunirse en el taxi de Iván a la medianoche para emprender el viaje hacia la casa donde se desencadenaron los eventos inexplicables. La noche llegó, y con ella, la tensión que flotaba en el aire. A la hora acordada, Iván y Ismael se encontraron en el taxi, listos para enfrentar lo desconocido. La oscuridad reinaba mientras se dirigían hacia la casa abandonada, el silencio roto solo por el suave murmullo del motor del taxi. Al llegar a la casa, el ambiente estaba cargado de un pesado silencio. Ismael y Iván salieron del taxi con cautela, la linterna de Ismael iluminando el camino hacia la entrada. La casa, envuelta en sombras, parecía retener los secretos de la mujer de negro y los eventos macabros ocurridos en el pasado. A medida que exploraban la casa, los lamentos se volvían más evidentes. Cada paso resonaba con el eco de su presencia. Iván, nervioso, recordaba las experiencias previas, mientras Ismael mantenía la calma, intentando descifrar las pistas que la casa podía revelar. De repente, en una habitación olvidada, encontraron un rincón marcado por un altar macabro,
con cruces invertidas y símbolos oscuros. Ismael, examinando detenidamente, sugirió que aquel lugar era el epicentro de los problemas que Iván estaba enfrentando. La atmósfera se volvía más densa a medida que avanzaba. Los lamentos se intensificaban, resonando como un eco lejano de su pasado. Iván decidió a poner fin a su tormento, y Ismael, ansioso de descubrir la verdad, continuaron explorando la casa, enfrentándose a lo que sea que los aguardara en la oscuridad. Mientras exploraban la casa, los crujidos y lamentos se volvían más audibles, pero Iván y Ismael, inmersos en la búsqueda de respuestas, no notaron la sombra que se deslizaba sigilosamente detrás de ellos. Al llegar a la habitación con el altar macabro, Ismael sugirió que era el lugar más cargado y adecuado para realizar el ritual que podría liberar a Iván de la presencia de la mujer de negro. Ismael entregó a Iván un amuleto de protección, sabiendo que enfrentarían un ritual difícil y peligroso. Con determinación, Ismael inició el ritual, trazando una cruz con alcohol y prendiéndole fuego, mientras recitaba oraciones en voz baja. La temperatura de la habitación bajó rápidamente, y la mujer de negro se hizo presente, llenando el lugar con su oscura presencia. El ritual se volvió una lucha intensa. Objetos se lanzaban contra las paredes, la habitación resonaba con la furia de lo desconocido. Iván, aterrado, observaba impotente mientras Ismael enfrentaba la tormenta espiritual. El tiempo se extendía, y el cansancio se reflejaba en el rostro de Ismael, con rasguños en su piel y la ropa desgarrada. Después de más de una hora de intensa lucha, Ismael finalmente logró sellar a la mujer de negro. El silencio cayó sobre la habitación, la temperatura volvió a la normalidad, y la oscura sombra que los perseguía desapareció. Iván, liberado del tormento, sintió una mezcla de alivio y asombro. Con la respiración entrecortada, Ismael se acercó a Iván. Aunque victorioso, su expresión reflejaba la carga del enfrentamiento con lo paranormal. Miró a Iván y le dijo: «Estás libre ahora, pero recuerda que el mal siempre buscará un camino de regreso. Mantén tu guardia alta». Iván, aún procesando lo que acababa de suceder, asintió con gratitud. La casa, antes cargada de presencias inquietantes, ahora estaba en silencio. Ambos salieron de la habitación, y al salir de la casa abandonada, la noche parecía más tranquila, como si hubieran vencido a las sombras que la envolvían. En el taxi de regreso, Iván reflexionó sobre la experiencia. La liberación había llegado, pero las cicatrices emocionales permanecían. Se preguntó sobre los límites entre el mundo real y lo desconocido, cuestionando la fragilidad de la realidad que creemos conocer. La noche, antes amenazante, se desvaneció en el horizonte mientras el taxi avanzaba, dejando atrás la casa que ahora descansaba en silencio. Muchas gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía a través del aullido del miedo. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de suspenso y misterio. Si te gustó la experiencia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir tus comentarios. Tu apoyo significa todo para nosotros, y con tu suscripción, aseguras no perderte ninguna de nuestras aterradoras historias en el futuro. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido. Soy Carlos Mendoza, y les agradezco por enfrentar el miedo con nosotros.